Bien, buenos días. El día de hoy tenemos otro cuento del famoso escritor norteamericano del romanticismo, Edgar Allan Poe. Bien, el título de este cuento corresponde Un demonio de la perversidad. Bien, dice el texto. En la consideración de las facultades e impulsos de la primera movilia del alma humana, los frenólogos han olvidado una tendencia que, aunque evidentemente existe como un sentimiento radical, primitivo, irreductible, los moralistas que los precedieron también habían pasado por alto, con la perfecta arrogancia de la razón. Todos la hemos pasado por alto, hemos permitido que su existencia escapara a nuestro conocimiento tan solo por falta de creencia, de fe, sea fe en la revelación o fe en la cábala. Entonces, ahí me detengo. Miren, un estilo de Edgar Allan Poe, en muchos de sus cuentos, siempre hace una introducción de ilustración, ¿no? Una introducción. Hemos visto, por ejemplo, en El barril del amontillado, ¿no? En la primera hace una introducción sobre el porqué, la justificación de la venganza. En este caso, por ejemplo, también da una ilustración. Cuando utiliza el término, por ejemplo, cábala, ¿no? O llámese, por ejemplo, cuando dice la razón, ¿no? O impulso. Entonces, está hablando, por ejemplo, del término, el caso, por ejemplo, de la frenología. Entonces, utiliza muchas veces un término científico, palabras técnicas, ¿para qué? Para poder hacer una introducción a su relato. Es en el estilo. ¿Y esto qué nos hace ver? De que Edgar Allan Poe estuvo dotado de una inteligencia muy respetable, inteligente, muy hábil, y aún, ¿no? Aún tiene un lenguaje como si fuera un especialista en las diferentes áreas. Bien, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de cábala, las cábalas son anticipos o circunstancias de conocimiento, de enunciado, de adivinación, ¿no? Sobre el destino de lo que pasará más adelante. Entonces, frente a eso, Edgar Allan Poe, habíamos dicho, y vuelvo a recalcar, de que se le considera el maestro del cuento policíaco, el maestro del terror, del misterio, eh, y la gran maestría que tiene al componer sus composiciones poéticas o sus composiciones narrativas. Pero también quiero recalcar, no solo fue un cuentista, sino también escribió una novela extensa y también compuso poemas muy bellos. Bien, prosigo en la lectura. Nunca se nos ha ocurrido pensar en ella simplemente por su gratuidad. Nos creímos que esa tendencia tuviera necesidad de un impulso. No podíamos percibir su necesidad, no podíamos entender, es decir, aunque la noción de este premium movible se hubiese introducido por sí mismo, no podíamos entender de qué modo era capaz de actuar para mover las cosas humanas, ya temporales y ya eternas. No es posible negar que la frenología y en gran medida toda la metafísica han sido elaboradas, eh, repito ahí, no es posible negar que la frenología y en gran medida toda la metafísica han sido elaboradas a priori. Mire, los términos que utiliza en un término científico muy culto. Dice, no es posible negar que la frenología, ¿no? Frenología y en gran medida toda la metafísica han sido elaboradas a priori en metafísico y lógico. Mire, la frenología es una tendencia cultural o es un conocimiento anticientífico. Bien, cuando hablamos de frenología estamos hablando de conocimientos que no van a la ciencia directamente. Y cuando habla de la metafísica es una tendencia cultural que acepta y manifiesta de que las cosas que están hechas no tienen que cambiar. Por ejemplo, las obras literarias o el mismo cuento de cualquier autor no cambia, queda y nadie lo va a modificar.
Lo metafísico es aquello que no cambia. Entonces, el hombre también pasa por una metafísica. El hombre crece, se desarrolla, se reproduce y muere. No es que el hombre va a ser inmortal, no. Entonces, hay cosas metafísicas. El contenido de la Biblia, por ejemplo, es metafísico. Nadie va a cambiar la trayectoria que han tenido los hombres ilustrados de la Biblia, como Abraham, Noé, Jacob, etcétera, ¿no? O cualquier obra literaria es metafísico, porque no lo va a cambiar el autor. Eso ya está hecho. Lo contrario de metafísica es la dialéctica. Entonces, acá utiliza tres cosas: frenología, metafísica y un término latino, de latín a priori. A priori significa antes del hecho. El metafísico y el lógico. Y utiliza la capacidad lógica del razonamiento. Mire, acá solo está dando una ilustración, ¿no?, para ingresar al relato. Prosigo. Más en el hombre que piensa o el que observa, se ponen a imaginar designios de Dios, a dictarle propósitos. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, no estamos en el campo de la ciencia, porque la ciencia no puede demostrar a Dios. No, la ciencia es demostrable, la ciencia es producto de la experimentación, del hecho y aquello que se puede observar, que se puede ver, que se puede tocar y que se puede demostrar. Para la ciencia, Dios no es el caso. Por ejemplo, la ciencia dirá, pero ¿cómo probamos la existencia de Dios? Porque Dios es un ente espiritual. Entonces la ciencia no va a adiestrarse en ese campo. Entonces, volvemos a retomar cuando dice, resalto esto, no creímos que esa tendencia necesita de un impulso, no podíamos percibir su necesidad de poder. No podíamos entender sin decir ante una noción de este premium movible que se hubiese introducido por sí mismo. Cuando dice primum, hoy en día se dice premium, de primero, no podíamos entender qué modo era capaz de actuar para mover las cosas humanas. O sea, la condición humana, ya temporales, ya eterna. No es posible negar que la frenología, ahí nuevamente, frenología y en gran medida que la metafísica y elaboradas a priori, el metafísico y el lógico, más que el hombre que piensa o el que observa se pone a imaginar los designios de Dios, a dictarle propósitos. Mire, en esos 4 renglones, mucho nos está diciendo. Habla de lo que es lo conocimiento contrario a la ciencia, lo que es la ciencia de la metafísica, o lo que es, por ejemplo, la noción de Dios. Bien, entonces, sigue dando una ilustración de un relato y de la condición humana sobre su comportamiento. Prosigue en la lectura. Habiendo sondeado de esta manera a gusto las intenciones de Jehová. Mire, Jehová construye sobre esas intenciones sus innumerables sistemas mentales. En materia de frenología, por ejemplo, hemos determinado primero, por lo menos era bastante natural hacerlo, que entre los designios de la divinidad se contaba el de que el hombre comiera. Asignamos pues a este un órgano de la alimentatividad para alimentarse, y este órgano es el acicate con el cual la deidad fuerza al hombre, quieras que no, a comer. En segundo lugar, habiendo decidido que la voluntad de Dios quiere que el hombre propague la especie, y descubrimos inmediatamente un órgano de la amatividad. Y lo mismo hicimos con la combatividad, la 149, idealidad, la casualidad, la constructividad. En una palabra, con todos los órganos que representarán una tendencia, un sentimiento moral y una facultad de puro intelecto. Y en este ordenamiento de los principios de la acción humana, los Schuppermeisters, con razón o sin ella, en parte o en su totalidad, no han hecho sino seguir un principio los pasos de sus predecesores, deduciendo y estableciendo cada cosa a partir del destino preconcebido del hombre y tomando como fundamento los propósitos de su creador. Hasta aquí esta ilustración, aparte de ser cuento, es un ensayo. Hasta ahí es un ensayo.
porque está haciendo una ilustración de carácter científico literario. Es un ensayo, prosigo. Hubiera sido más prudente, hubiera sido más seguro fundar nuestra clasificación, puesto que debemos hacerla en lo que el hombre habitual u ocasionalmente hace y en lo que siempre hace ocasionalmente, en cambio de fundarla en la hipótesis de lo que Dios pretende obligarle a hacer. Si no podemos comprender a Dios en sus obras visibles, como lo comprendiríamos en los inconcebibles, pensamientos que dan vida a sus obras. Si no podemos entenderlo en sus criaturas objetivas, ¿cómo hemos de comprenderlo en sus tendencias esenciales y en las fases de la creación? La inducción a posteriori hubiera llevado a la frenología a admitir que, como principio innato primitivo de la acción, de la, eh, de la acción humana, algo paradójico. Entonces, se reitera el término frenología. Vuelvo a retomar, ¿qué es la frenología? La frenología, bien, está relacionado con la lógica y el conocimiento. La frenología es una teoría pseudocientífica. Entonces, cuando dice que la frenología es pseudocientífica, la palabra pseudo significa falso, es la falsa ciencia. Sin ninguna validez en la actualidad que afirma las posibles determinación de carácter y los rasgos de personalidad como las tendencias criminales. Entonces, la frenología, ¿qué explica? La frenología es una falsa ciencia que explica diferentes comportamientos de la persona humana. Bien, entonces prosigo en la lectura. La inducción a posteriori hubiera llevado a la frenología a admitir como principio innato y primitivo de la acción humana algo paradójico que podemos llamar perversidad o falta de un término más característico. En el sentido que le doy es en realidad un móvil sin motivo, un motivo no motivado. Bajo sus incitaciones actuamos sin objeto comprensible. Si esto, o si esto se considera una contradicción en los términos, podemos llegar a modificar la proposición y decir que bajo sus incitaciones actuamos por la razón de que no deberíamos actuar. En teoría, ninguna razón puede ser más irrazonable, pero es de hecho, no hay ninguna más fuerte. Para ciertos espíritus en ciertas condiciones llega a ser absolutamente irresistible, tan seguro como suspiro. Acá el autor Edgar Allan Poe no está hablando de la conducta humana. Si la conducta humana tiene una influencia divina o si la conducta humana está dado por ciertos designios, por ciertas señales o ciertas situaciones de destino, o la conducta humana está siendo, digamos, orientada por acontecimientos de lo que es el aspecto metafísico o de lo que puede ser una inspiración básicamente del destino y del momento en que vive. Prosigo. Sé que en la seguridad de la equivocación o el error de una acción cualquiera reside con frecuencia la fuerza irresistible, la única que nos impele a su persecución. Esta invencible tendencia a hacer el mal por el mal mismo no admitirá análisis o resolución en ulteriores elementos. Es un impulso radical, primitivo, 150 elemental. Se dirá lo que sé, que cuando persistimos en nuestros actos, porque sabemos que no deberíamos hacerlo, nuestra conducta no es sino una modificación de lo que comúnmente provoca la combatividad de la frenología. Pero una mirada mostrará la falacia de esta idea. La combatividad a la cual se refiere la frenología, eso tiene por esencia la necesidad de autodefensa. En nuestra salvaguardia contra todo daño, su principio concierne a nuestro bienestar y así el deseo de estar bien es excitado al mismo tiempo que su desarrollo. Se sigue que el deseo de estar bien debe ser excitado al mismo tiempo por algún principio que será una simple modificación de la combatividad. Pero en el caso de esto que llamamos perversidad,
el deseo de estar bien no solo no se manifiesta, sino que existe, ya, no solo que, sino que existe un sentimiento fuertemente antagónico. Si se apela al propio corazón, se hallara después de todo la mejor réplica a la sofistería que acaba de señalarse. Nadie que consulte con sinceridad su alma y la someta a todas las preguntas estará dispuesto a negar en esta tendencia. Es absolutamente radical. No es más incomprensible que característica. No hay hombre viviente a quien en algún periodo no lo haya atormentado. Por ejemplo, un vehemente deseo de torturar a su interlocutor con circunloquios. Interlocutor es la persona que participa de un diálogo, ¿bien? Entonces, circunloquio es el rodeo de palabras, las palabras repetitivas, rodeo de palabras, ¿bien? Puede haber ambigüedades o anfibologías. Una ambigüedad es cuando se dice un tema en doble sentido, ¿no? Entonces, y circunloquio es un rodeo de palabras en el que habla, advierte el desagrado que causa, tiene toda la intención de agradar. Por lo demás, es breve, preciso y claro. El lenguaje más lacónico y más iluminoso lucha por brotar de su boca. Solo con dificultad refrena su curso, teme y lamenta la cólera de aquel a quien se dirige. Sin embargo, se le ocurre la idea de que puede engendrar esta cólera con ciertos incisos y ciertos paréntesis. Este solo pensamiento es suficiente. El impulso crece hasta el deseo hasta el anhelo hasta una ansía incontrolable y el ansía con gran pesar y mortificación del que habla y desafiando toda la consecuencia es velozmente. Sabemos que la demora será ruinosa. La crisis más importante de nuestra vida exige a grandes voces, energía y acción inmediata. Ardemos, nos consumimos de ansiedad por comenzar la tarea y eh, en anticipación de su magnífico resultado, nuestra alma se enardece, tiene que ser emprendida hoy y sin embargo la dejamos para mañana. ¿Y por qué? No hay respuesta, salvo que sentimos esa actitud perversa usando la palabra sin comprensión del principio. ¿Sí? Entonces, a ver, un voluntario que dé lectura al párrafo resaltado. Oye, profe, A ver, en voz alta. el día siguiente llega y con él una ansiedad más impaciente por cumplir con nuestro deber. Pero con este verdadero aumento de ansiedad llega también un indecible anhelo de postergación realmente espantosa por lo insondable. Este anhelo cobra fuerzas a medida que pasa el tiempo. La última hora para la acción está al alcance de nuestra mano. Nos estremece la violencia del conflicto interior, de lo definido con lo indefinido, de la sustancia con la sombra. Pero si la contienda ha llegado tan lejos, la sombra es la que vence. Luchamos en vano. Suena la hora y doblan a muerto por nuestra felicidad. Al mismo tiempo es el canto del gallo para el fantasma que nos había atemorizado. Vuela, desaparece, somos libres. La antigua energía retorna. Trabajaremos ahora. Ay, es demasiado tarde. Estamos al borde de un precipicio. Miramos el abismo, sentimos malestar y vértigo. Nuestro primer impulso es retroceder ante el peligro. Inexplicablemente nos quedamos. Gracias. En lenta, en lenta graduación, nuestro malestar y nuestro vértigo se confunden en una nube de sentimientos inefables, por grados aún más imperceptibles que esta nube cobra forma, como el valor de la botella de donde surgió el genio de las mil y una noches. Entonces, hasta aquí lo que nos está hablando
Edgar Allan Poe está en un lenguaje de ensayo. Este es un género contemporáneo que tiene la característica de dar una explicación, de dar una ilustración, ¿no? Didáctica, y también considerado como literatura, como una especie literaria, ¿no? Y desde luego que el lenguaje es bastante refinado y culto. Entonces, que hasta aquí estamos viendo del impulso de la manifestación de la conducta humana en diferentes matices. Esa conducta humana, como el autor mismo lo dice, si es un designio de Dios, del destino, no lo que es captado por la frenología. Entonces, frente a eso, toda repercusión espontánea en el momento. Y acá cuando dice, por ejemplo, Las mil y unas noches, ¿no? Las mil y una noches es una literatura árabe, ¿no? Donde se cuentan narraciones muy sorprendentes, muy maravillosas de imaginación. Prosigo. Pero en esta nube muestra al borde del precipicio, adquiere consistencia una forma mucho más terrible que cualquier genio o demonio de leyenda. Y sin embargo, es solo un pensamiento, aunque temible, de estos que hielan hasta la médula de los huesos con la feroz delicia de su horror. De aquí, a ver, prosigue. A ver, el alumno. A ver, está acá. Quispe está. Quispe. Sí, profe. Ya, en voz alta, a ver ese texto subrayado. Es simplemente la idea de lo que serían nuestras sensaciones durante la veloz caída desde semejante altura. Y esta caída está fulminante, y esta fulminante aniquilación, por la simple razón de que implica la más espantosa y la más abominable entre las más espantosas y abominables imágenes de la muerte y el sufrimiento que jamás se hayan presentado a nuestra 152 imaginación. Por esta simple razón la deseamos con más fuerza, y porque nuestra razón nos aparta violentamente del abismo. Por eso nos acercamos a él con más ímpetu. ¿Cómo se dice? Ímpetu. Con más ímpetu. No hay en la naturaleza pasión de una Impaciencia. impaciencia tan demoníaca como la del que estremeció el borde de un precipicio. Piensa arrojarse en él. Aceptar por un instante cualquier abismo de pensamientos significa la perdición inevitable. Después de la reflexión, después la reflexión no hace sino Apremiarnos. apremiarnos para que no lo hagamos. Y justamente por eso digo, no podemos hacerlo. Bien, prosigo. Amigo que nos detenga, ya, anticipo ahí, y justamente por eso digo, no podemos hacerlo. Si no hay allí un brazo amigo que nos detenga, o si fallamos en el súbito esfuerzo de echarnos atrás, nos arrojamos, nos destruimos. Examinemos estas acciones y estas similares, encontraremos que resultan solo el espíritu de perversidad. Los perpetramos simplemente porque sentimos que no deberíamos hacerlo. Más acá o más allá de esto no hay principio inteligible. Y podríamos en verdad considerar su perversidad como una instigación directa del demonio si no supiéramos que a veces actúa en fomento del bien.
he hablado tanto que en cierta medida puedo responder a vuestra pregunta. Puedo explicaros por qué estoy aquí, puedo mostraros algo que tendrá por lo menos una débil apariencia de justificación de estos grillos y esta celda de condenado que ocupo. Si no hubiera sido tan prolijo o no me hubiera comprendido o como la chusma me hubierais considerado loco, ahora advertiréis fácilmente que soy una de las innumerables víctimas del demonio de la perversidad. Es imposible que acción alguna haya sido preparada con más perfecta deliberación. Semanas, meses enteros, medité en los medios del asesinato. Rechacé 1000 planes porque su realización implicaba una chance de ser descubierto. Por fin, leyendo algunas memorias francesas, encontré el relato de una enfermedad casi fatal sobrevenía a Madame Pilau por obra de una vela accidentalmente envenenada. A ver, Gamboa, va a leer el texto resaltado. La idea impresionó de inmediato mi imaginación. Sabía que mi víctima tenía la costumbre de leer en la cama. Sabía también, 153, que su habitación era pequeña y mal ventilada. Pero no necesito fatigaros con detalles impertinentes. No necesito describir los fáciles artificios mediante los cuales sustituí en el candelero de su dormitorio. La vela que allí encontré por otra de mi fabricación, a la mañana siguiente lo hallaron muerto en su lecho y el veredicto del coronel fue muerto por la voluntad de Dios. Heredé su fortuna y todo anduvo bien durante varios años. Ni una sola cruz, ni una sola vez cruzó por mi cerebro la idea de ser descubierto. Yo mismo hice desaparecer los restos de la frugía fatal. No dejé huella de una pista por lo cual fuera posible acusarme o siquiera hacerme sospechoso del crimen. Bien, muy bien. Entonces, acá en este párrafo hace una alusión de, por ejemplo, de la actitud de muerte, de ataque, de culpabilidad. Entonces, frente a eso también está relacionado en otros cuentos que desarrolla, por ejemplo, relacionados a la muerte, ¿no? En el corazón del ator, por ejemplo, el corazón, el gato negro del mismo autor, que es una tragedia, ¿no? Entonces, el retrato oval o las manos que caminan. Entonces, justamente ahí va en el ámbito del terror, ¿no? Cuando dice, muerto por la voluntad de Dios, heredé su fortuna y todo anduvo bien durante varios años. Ni una sola vez cruzó por mi cerebro la idea de ser descubierto. Entonces, por ejemplo, esa idea de no ser descubierto en el corazón del actor, ¿no? Que él mismo se delata, o en el caso del gato negro, ¿no? O en el caso de Barril del Amontillado, que termina con la muerte, ¿no? De un personaje. Entonces, aquí ya para terminar con esta manifestación de especie literaria, que es un ensayo, entonces en el ensayo se manifiesta básicamente una ilustración, una didáctica, una enseñanza, una información con un lenguaje claro, bello, muy refinado, muy preparado, pero que también hay sugestión, interés. Entonces, es una especie literaria del siglo XX, de los primeros años. Entonces, aquí justamente está hablando de la conducta humana, ¿no? Del conocimiento teológico de Dios y sobre las diversas manifestaciones, si la conducta humana tiene influencias fuera de ello. Entonces, como el campo de la frenología es la falsa ciencia, no, aparte de la ciencia hay otros conocimientos, por ejemplo, el conocimiento folclórico,
la idiosincrasia del pensamiento, por ejemplo, de los pueblos aborígenes. Entonces, muchos de esos conocimientos no va a encajar en la ciencia. Y a eso está abordando Edgar Allan Poe. ¿No? Prosigo. Es inconcebible el magnífico sentimiento de satisfacción que nacía en mi pecho cuando reflexionaba en mi absoluta seguridad. Durante un periodo muy largo me acostumbré a deleitarme en este sentimiento. Me proporcionaba un placer más real que las ventajas simplemente materiales derivadas de mi crimen. Pero le sucedió, por fin, una época en que el sentimiento agradable llegó en gradación casi imperceptible a convertirse en una idea obsesiva torturante por lo obsesiva. Apenas podía librarme de ella por momentos. Es harto común que nos fastidie el oído, o más bien la memoria, ¿no? El machacón, estribillo de una canción vulgar o algunos compases tibiales de una ópera. Bien, entonces aquí el texto resaltado va a leer Fabricio. Fabricio. Fabricio, ¿está atento? Fabricio. Ya, prosigo. El martirio no sería menor si la canción en sí misma fuera buena o el aria de ópera mentirosa. Así es como, al fin, me descubría permanentemente pensando en mi seguridad y repitiendo en voz baja la frase: estoy a salvo. Un día, mientras vagabundeaba por las calles, me sorprendí en el momento de murmurar, casi en voz alta, las palabras acostumbradas. En un acceso de petulancia le di esta nueva forma: estoy a salvo si no soy lo bastante tonto para confesar abiertamente. No bien pronuncié estas palabras, sentí que un frío de hielo penetraba hasta mi corazón. Tenía ya alguna experiencia de estos accesos de perversidad cuya naturaleza he explicado, no sin cierto esfuerzo, y recordaba que en ningún caso había resistido con éxito sus embates. Y ahora, la casual insinuación de que podía ser lo bastante tonto para confesar el asesinato del cual era culpable, de enfrentarla conmigo como la verdadera sombra de mi asesinato, y me llamaba a la muerte. Al principio hice un esfuerzo para sacudir esta pesadilla de mi alma. Caminé vigorosamente más rápido. Bien. Entonces, aquí, más que todo, pues esa conducta no aceptable de ser atormentado, de ocasionar una tragedia, de una exaltación, digamos, a una actitud maléfica o perversa, perjudicial, no lo está explicando, ¿no? En esas condiciones y haciendo alusión a su propia persona circunstancialmente. Prosigo. Cada vez más rápido para terminar corriendo. Sentía un deseo enloquecedor de gritar con todas mis fuerzas. Cada sola ola sucesiva de mi pensamiento me abrumaba de terror. Pues, ay, yo sabía bien, demasiado bien, que pensar en mi situación era estar perdido. Aceleré aún más el paso, salté como un loco por las calles atestadas. Al fin, al populacho se alarmó y me persiguió. Sentí entonces la consumación de mi destino. Si hubiera podido arrancarme la lengua, lo habría hecho, pero una voz ruda resonó en mis oídos, una mano más ruda, me aferró por el hombro. Me volví, abrí la boca para respirar. Por un momento experimenté todas las angustias del ahogo. Estaba ciego, sordo, aturdido, y entonces algún demonio invisible, pensé, me golpeó. Por ejemplo, en esta expresión cuando dice, y entonces en algún demonio invisible,
Se entiende, de acuerdo a la cultura popular, por tradición, que el demonio, el espíritu, el ángel o cualquier otro ente en nuestro esquema mental es espiritual, y eso para la ciencia no es aceptable, ¿no? La ciencia no entiende de espíritus, porque la ciencia solo demuestra cosas hechas, palpables, objetivas, claras, lo que podemos sentir por los sentidos y palparlos. Bien, pensé, me golpeó con su ancha palma en la espalda. El secreto, largo tiempo prisionero, irrumpió de mi alma. Dicen que hablé con una articulación clara, pero con marcado énfasis y apasionada prisa, como si temiera una irrupción antes de concluir las breves pero densas frases que me entregaban al verdugo y al infierno. Entonces, por ejemplo, el mismo término infierno, no, para la ciencia esos escenarios no existen, no son demostrables. Después de relatar todo lo necesario para la plena acusación judicial, caí por tierra desmayado. Pero, ¿para qué diré más? Hoy tengo estas cadenas y estoy aquí. Mañana estaré libre, pero ¿dónde? Entonces ahí finaliza. Entonces, este es un ensayo que trata de ilustrar Edgar Allan Poe sobre lo que es la conducta del hombre, diferentes conductas y reciben influencias tanto congénitas, influencias extrañas, o son designios, digamos, de un ser superior, o llámese de aquello que manifiesta los impulsos prácticamente de las diferentes características que puede tener una persona. ¿Para qué? Porque en un momento dado, esa manifestación de lo que es la conducta del hombre se puede manifestar de distintos modos y uno mismo no los conoce. En una clase anterior al primer bimestre les hablaba de alter ego. Dos palabras de latín. Alter ego. Alter ego es la otra personalidad, que muchas de las personas no lo conocen aún en vida, su alter ego. Entonces, muchos sí, algunos sí lo conocen su alter ego y muchos no. ¿Cuándo se presenta ese alter ego? Aparentemente podemos ver a un hombre tranquilo, sencillo, honesto, culto, pero no sabemos